Jóvenes, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase sobre insuficiencia renal aguda. Bien, la insuficiencia renal aguda es uno de los grandes síndromes nefrológicos y es una de las piedras bases del conocimiento nefrológico. La agenda a desarrollar el día de hoy consta de definición de la patología, su epidemiología, cómo se clasifica, la fisiopatología, cómo realizar el diagnóstico, el tratamiento y finalmente el pronóstico del paciente con insuficiencia renal aguda. Ok, vamos primero con conceptos generales. Como ustedes recordarán por sus conocimientos de fisiología, para que la función renal se dé de forma adecuada, se requiere por lo menos la indemnidad de tres grandes mecanismos. Primero, que la perfusión sanguínea del riñón sea la adecuada. Segundo, que el parénquima renal se mantenga íntegro. Y tercero, que las vías excretoras estén permeables. Ok. Entonces, cuando se da una alteración súbita, brusca, de cualquiera de estos tres elementos, se puede producir una falla renal aguda. ¿Ok? Que en la evolución de la enfermedad a través del tiempo ha tenido múltiples nombres. Se le llama falla renal aguda, daño renal agudo, fracaso renal agudo, insuficiencia renal aguda, y el nombre actual más apropiado en español sería lesión renal aguda. ¿Ok? En inglés se le llama acute kidney injury y por eso es que las siglas que utilizamos usualmente es AKI, para que no se confunda con IRA de insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, cuando nos escuchan a los nefrólogos hablar de AKI, estamos hablando de una lesión renal aguda. Durante muchos años no hubo un consenso respecto a la definición y realmente cada grupo, cada investigador tomaba criterios al gusto y conveniencia de cada uno, ¿de acuerdo? Y tanto así que había definiciones de aquí que eran completamente diferentes que otras. Durante años hubo este problema, esto no permitía estandarizar la epidemiología, hasta que ya hace casi una década se llegó a estandarizar criterios para definir lo que es una AKI. Es un síndrome heterogéneo, ¿ok? Que se define como una disminución súbita de la función renal. Y cuando decimos súbita o brusca, estamos refiriendo a que la función renal disminuye en un periodo que va de horas a unos días, usualmente menos de 7 días. Y este periodo súbito de la función renal resulta en que el riñón no puede cumplir con sus funciones. Es decir, que el riñón no puede excretar todas las sustancias de desecho. Eso se va a traducir en un incremento de las sustancias de desecho en sangre, lo que se llama retención nitrogenada, OM, y no va a poder cumplir el mantenimiento de la homeostasis, tanto de lo que es el equilibrio ácido-base, como que es el equilibrio hídrico y el equilibrio electrolítico. Bien, la AKI tiene como característica común de que suele ser reversible en su totalidad, siempre y cuando sea manejada a tiempo y la causa sea lo suficientemente benigna para hacerlo. Entonces, la AKI es un síndrome multicausal y de severidad variable. ¿Ok? Bien. Como les decía, hace 9 años, ya casi 10, se logró estandarizar esta definición. Y la definición conceptual que acabamos de mencionar se traduce en esta definición operativa. La definición operativa nos sirve para poder definir esto es o esto no es AKI.
Bien, ¿cuál es la definición operativa actual y de consenso mundial? ¿No? Una aquí, el incremento de la creatinina mayor o igual a 0,3 miligramos por decilitro en 48 horas o 1,5 veces el valor basal, cuando este se conoce, dentro de 7 días, o la disminución de la diuresis a un volumen menor de 0,5 mililitros por kilogramo por hora, por lo menos en 6 horas. Tiene que cumplirse cualquiera de estos criterios. No tiene que cumplirse ni dos ni tres. Basta que uno solo se cumpla para que el paciente sea categorizado como portador de un AQI. ¿Ok? Bien. Ahora, si ustedes se han dado cuenta, la definición operativa se basa en dos parámetros que son la variación de la creatinina y la diuresis. Y desafortunadamente ambos parámetros no son los mejores, no son parámetros de excelente desempeño. Sin embargo, es lo que hay. No hay mejores parámetros hasta la fecha. Se han investigado varios. ¿Por qué la creatinina no es un excelente parámetro? Porque la creatinina es un marcador lento. Si ustedes ven el gráfico que está en la diapositiva, ven que una vez que se da la supresión de la función renal y la función renal cae bruscamente, la creatinina se demora en elevarse y la creatinina puede demorarse en elevarse entre 1 hasta 2 días inclusive, ¿ok? En general se considera que la creatinina tiene más o menos un día de retraso en su elevación. Entonces, cuando uno ve la creatinina de hoy día, realmente me está reflejando cómo estuvo la función renal el día anterior, no hoy día, ¿ok? Entonces, hay un retraso en el diagnóstico. Bien. El otro marcador de la definición operativa, que es la diuresis, también no es un marcador excelente porque no toda aquí cursa con disminución de la diuresis. O sea, cuando está presente, bacán, nos sirve para hacer diagnóstico. Pero la ausencia de la disminución de la diuresis no nos excluye el diagnóstico de aquí. ¿Ok? Además, no hay correlación entre el nivel del incremento de los productos nitrogenados con la disminución de la diuresis. Son parámetros prácticamente independientes. Bien. Entonces, aunque no son buenos parámetros, uno dice, pero ¿por qué se usan? Porque no hay nada mejor. Y como les digo, costó muchas décadas llegar a ese consenso y tener un acuerdo en cuáles son los criterios para definir la lesión renal aguda. Bien, ahora, como ustedes se han dado cuenta, no son buenos parámetros y entonces se ha buscado intensamente otros indicadores de falla renal. ¿De acuerdo? Se han estudiado una serie de biomarcadores, una gran cantidad de biomarcadores. De todos ellos, el único que ha demostrado tener utilidad clínica es la cistatina C. La cistatina C sí es un marcador, un parámetro adecuado para el diagnóstico, es mejor que la creatinina. Sin embargo, tampoco es excelente, pero sí mejor que la creatinina. El hecho de que no sea rotundamente eficaz y que tenga un costo mucho más elevado, no ha logrado que se popularice. Aunque se puede hacer, es bastante caro y no me da mucha ganancia en el diagnóstico. Por eso que cistatina C no ha sido popularizada, ¿no? Existe una gran cantidad de otros marcadores, como ustedes pueden leer ahí. Ninguno de ellos es de uso clínico porque ninguno de ellos ha demostrado un performance más apropiado que el uso de creatinina. Ok, entonces, ¿cómo hablamos de epidemiología? Este es un tema un poco complicado porque, como les decía, habiendo tenido definiciones tan variadas, obviamente las tasas de prevalencia y de incidencia de aquí son diferentes dependiendo cuál era el parámetro que se tomaba como diagnóstico. Ahora último, esto se ha estandarizado más, pero aún así no se tiene muy claro todo lo que es el perfil epidemiológico del AQI. ¿Ok?
Lo que tenemos en cuenta de que LACI es un síndrome difícil de calcular, de estimar. ¿Por qué? Porque además hay mucho subdiagnóstico. Bien, ahora, en cuanto a las estadísticas que son más o menos confiables, en países desarrollados, más o menos la tasa de incidencia es de 200 casos por millón de habitantes. ¿De acuerdo? En cambio, en los países subdesarrollados se desconoce realmente cuál es la tasa, porque no hay registros adecuados ni apropiados de lo que es lesión renal aguda. En cuanto a los niños tienen una incidencia muchísimo menor que los adultos. Bien, ahora, el LACI se presenta en ciertos contextos. Es mucho más frecuente en un paciente hospitalizado que en un paciente que esté ambulatorio, ¿ok? En los ambulatorios más o menos se calcula que el 1% de pacientes que vienen a consulta pueden tener algún grado de AQI. Bien, en cambio, en hospitalizados, este porcentaje aumenta hasta un 20% de los hospitalizados, variando según el servicio en el cual están internados. La mayoría de pacientes que hacen lesión renal aguda están en servicios de cirugía, ¿ok? Principalmente en cirugía cardiovascular. Y el otro grupo de pacientes fuerte está en cuidados intensivos. Bien, ahora, en cuanto a los pacientes que están hospitalizados, existe una distribución variable de la epidemiología, pero no es despreciable la cantidad de AQIs que están asociadas a iatrogenia, ya sea porque no se dieron cuenta en el manejo a tiempo o porque el diagnóstico no fue llevado adecuadamente. Bien, sin embargo, estas son estimaciones. Más o menos en el año 2018 se estimó que así se distribuía la AQI, ¿no? La incidencia de AQI en el mundo, en cuanto al porcentaje de personas hospitalizadas. ¿Ya? Este gráfico nos dice por porcentaje de personas hospitalizadas. Y en Sudamérica, lo que se tiene es que más o menos el 30, un poquito más, 31% de los pacientes internados, hospitalizados, tienen algún grado de AQI. ¿De acuerdo? 30 a 31%, lo cual es bastante alto. ¿Ok? Nos parecemos al sudeste de Asia, países tropicales donde el saneamiento ambiental es mucho menos adecuado que el nuestro. En otros lugares, las incidencias suelen ser menores. Por ejemplo, en Estados Unidos, más o menos el 22%, en Europa del Este, 23%, en Europa del Oeste, 20% y así, ¿no? Pero casi en ningún lugar está por debajo del 20%, excepto en África, donde realmente hay un sesgo en la información y ese valor no puede ser tomado de forma fidedigna. Ahora, hay una forma un poquito más específica de ver la prevalencia o la incidencia de aquí, que es solamente contabilizar aquellos pacientes que llegaron a requerir terapia de reemplazo renal, es decir, algún tipo de diálisis. ¿De acuerdo? Cuando se toma solamente esos pacientes, más o menos se tiene una incidencia de alrededor de 25 casos por millón de habitantes en Europa, en adultos. Y la décima parte, ¿ok? 2.5 por millón de habitantes en niños. ¿Ok? Y de estos pacientes, ¿no? Por lo menos el 6% estaban en cuidados intensivos. ¿Ok? Bien. Finalmente, ¿por qué se produce la AQI? Y en cuanto a la epidemiología, también varía bastante dependiendo de qué contexto social estemos viendo. Tanto así que hay un AQI que se produce en países desarrollados y otra AQI que se produce en países no desarrollados. En los países desarrollados, básicamente, las AQI están en relación a cuadros cardiovasculares o a cuadros infecciosos. O sea, el paciente que desarrolla AQI en un país desarrollado suele ser un adulto mayor que tiene una sepsis o que viene por una cirugía cardíaca, una cirugía compleja, ¿ok? O que ha estado usando medicamentos y agentes nefrotóxicos y entonces su daño renal.
En cambio, en países en vía de desarrollo, lo que se tiene son aquis más de origen comunitario, asociadas mucho a deshidratación. ¿Por qué? Por ejemplo, por diarreas infecciosas, ¿ok? Por infecciones endémicas, por ejemplo, dengue, malaria, hace que tengan fiebres altas, se deshidratan, o por ejemplo, por una serie de complicaciones obstétricas, desde un parto difícil, ¿no? Con sangrado, hemorragia durante el parto, hemorragia tercer trimestre, óbito fetal, abortos, por ejemplo, clandestinos, abortos inducidos. Y también hay una cantidad de aquis asociadas a, por ejemplo, venenos, mordeduras o picaduras de animales ponzoñosos que llevan a ese tipo de intoxicación y daño renal agudo. En países como el nuestro, como Perú, ocurre un fenómeno simpático. Nosotros vemos de ambas cosas. Así como ustedes en cuidados intensivos del hospital pueden ver pacientes que vienen por un shock séptico, es un diabético con un problema infeccioso que lo lleva a cuidados intensivos, como también pueden ver, ¿no? El niño que viene deshidratado por una diarrea y entonces está con una lesión renal prerenal. Entonces nosotros vemos una patología mixta. Ok, ¿qué se ha determinado entonces en países desarrollados? Que está asociado a cuidados intensivos, a falla orgánica múltiple, tiene alta mortalidad, por ende tiene alto costo, se ve más en adultos mayores, está muy bien reportada porque son pacientes que están dentro de un registro, ¿no es cierto?, de patologías. Es difícil prevenirla, ¿bien? En cambio, en países en vías de desarrollo suele verse no en tanto en hospitales complejos, sino en hospitales de primer y segundo nivel inclusive, son producidos por una patología específica, una diarrea, ¿no? Una cosa por el estilo. La mortalidad es alta cuando no debería serlo, ¿ok? Aquí la mortalidad debería ser baja porque supone que son enfermedades poco complicadas, comunes, pero desafortunadamente por el saneamiento ambiental de los países suele ser una mortalidad alta. Se ve en gente mucho más joven que en países desarrollados. Y como no hay registros, hay un marcado subregistro, la incidencia real no se conoce. El tratamiento sería económico si se tratara desde el comienzo la, el problema que lleva a la lesión renal aguda, pero como no se tratan desde el inicio y se van complicando, terminan generando un costo muchísimo mayor del que hubiese sido necesario cuando empezó el problema que llevó al AQI. Ok, ¿qué factores de riesgo tiene una persona para desarrollar AQI? O sea, no cualquier persona desarrolla una lesión renal aguda así de buenas a primeras. El riñón es un órgano que tolera mucho, aguanta mucho, tiene muchos mecanismos para soportar injuria. Pero hay factores de riesgo que hacen que estos riñones se vuelvan más lábiles a una lesión. Encabezando la lista tenemos siempre al adulto mayor, al diabético y al que tiene depresión de volumen. Si están mezclados, muchísimo peor, ¿ya? Entonces, los adultos mayores, los diabéticos y los deshidratados tienen problemas para hacer AQI. También se ve los pacientes que están internados en cuidados críticos, en unidad de cuidados intensivos. El simple hecho de entrar a cuidados intensivos lo pone en riesgo de que si desarrolla AQI, esta sea mucho más severa. También son factores de riesgo todos los pacientes que tienen patología cardiovascular, los anémicos, obviamente los que están utilizando algún tipo de nefrotóxicos, aquellos que están en sepsis, los hepatópatas crónicos y aquellos que tienen ya una lesión renal de base. Tienen entonces menos riñón que responda y se daña más fácilmente. También se ha determinado que es más frecuente en varones y aquellas personas que tienen trauma, sobre todo trauma muscular extenso. Ok, entonces, ¿cómo clasificamos la lesión renal aguda? Ya sabemos cómo se define, o sea, ya sabemos qué es un AQI, pero ¿cómo se clasifica? Siempre hay que clasificar la lesión renal aguda porque nos facilita el manejo. Un diagnóstico más preciso me hace más fácil hacer el manejo del AQI.
¿Ok? Entonces, se clasifica de la siguiente manera. Para empezar, puede haber una clasificación muy antigua, muy antigua, clínica, que aún tiene cierto tipo de utilidad, y es clasificarla en aquí, oligúrica o no ligúrica. Su utilidad es que cuando tenemos un paciente con aquí oligúrica, si el paciente está deshidratado, obviamente nos dice hidrátenlo, hidrátenlo, y probablemente hidratándolo vuelve a orinar. Y cuando tiene una aquí oligúrica y el paciente está edematoso, entonces lo que hay que hacer es diurético, diurético, y probablemente el paciente pueda orinar. ¿Ok? Esa es básicamente la utilidad de definir si una aquí es oligúrica o no oligúrica. Una clasificación posterior que hasta ahora se usa es una clasificación que tiene ya mucho tiempo, pero que es útil hasta el momento, que es la clínica. Esa clasificación de acuerdo a la causa, a la etiopatogenia. Y entonces las aquí se dividen en tres grandes grupos: las lesiones renales agudas prerrenales, las lesiones renales agudas renales y las lesiones renales agudas postrenales. ¿De acuerdo? Este criterio clínico hasta ahora es útil, se usa, no ha dejado de tener importancia en el diagnóstico. Bien, de todas, la más común siempre es la lesión renal aguda prerrenal. La prerrenal siempre es la más común, la más frecuente. Y la segunda en frecuencia vendría a ser la renal, ¿no? ¿Ok? Bien. Y la tercera clasificación es una clasificación de severidad, es decir, por grado de daño, por eh, disminución de la reversibilidad del cuadro. ¿Ok? La primera clasificación de severidad que se intentó hacer eh, no fue muy buena, y la segunda fue esta, que se llamó los criterios Rifle. Los criterios Rifle fueron publicados en el año 2004, y desde el año 2004 realmente demostraron que era importante darle esta clasificación de severidad a la falla renal aguda. Posteriormente, los criterios Rifle fueron abandonados, pero en base a ellos se hizo la nueva clasificación. Entonces, antes de olvidarnos del rifle, porque algunos todavía lo ponen, ya no se usa, realmente ya no deberían usarse. En el rifle había 5 categorías, pero las dos últimas, los y SRD, se referían realmente a una lesión crónica, a una enfermedad renal crónica. Y era incongruente, pues, que en la definición de aguda esté metido lo crónico. Es por eso que fue dejado de lado. Bien. Pero sobre esos mismos criterios se hizo lo que fue la clasificación de la Acute Kidney Injury Network, la AKIN, que tomó los tres niveles iniciales del rifle y los utilizó para hacer la clasificación, ¿no? La primera, como les decía, fue 2004, y AKIN apareció en 2007. Y en base a esta clasificación, y luego de que aparecieron estudios que demostraron que sí era útil, entonces aparece la clasificación que utilizamos actualmente, que es la clasificación de Cadigo, que es muy parecida a la AKIN, ¿ok? Y entonces nos da 3 grados de daño del riñón. O sea, la lesión renal aguda puede ser 1, 2 o 3. No se le llama leve, moderada o severa, no se utiliza. Se usa 1, 2, 3. 1 es justamente lo que utilizamos como definición: el incremento en 0,3 miligramos por decilitro o 1,5 veces la creatinina basal, o la disminución de la diuresis de 0,5 mililitros por kilo por hora durante 6 horas. ¿Ok? Ya, listo, ese es uno. 2 viene a ser un incremento de 2 veces el valor basal, o la disminución de la diuresis a 0,5 mililitros kilogramo hora, pero ya por 12 horas. Y 3 viene a ser el incremento de 3 veces el basal, o una creatinina que haya aumentado a más de 4, ya es criterio de 3, o cuando el paciente tiene indicación de iniciar diálisis, ya sea cualquiera de los tres criterios, o sea, aumento más de 3 veces, creatinina más de 4 o requerimiento de diálisis, ese paciente está con una lesión renal aguda con estadio de severidad 3. ¿Ok? Bien.
Eso usando el criterio de catenina. Pero recuerden que uno puede clasificarla o definirla utilizando cualquiera de los dos, aumento de catenina o disminución del CO2, perdón, de la diuresis. Y entonces, ¿cómo se catalogan los tres niveles según diuresis? Primer estadio fue la definición que dimos, menos de 0,5 metros por kilo por hora durante 6 horas. Estadio 2 es lo mismo, pero por 12 horas. Y estadio 3 es menos de 0,3 mililitros por kilogramo por hora, por lo menos durante 24 horas, o anuria por 12 horas. Eso lo cataloga como estadio 3. ¿Cuál es la importancia de darle severidad a la lesión renal aguda? Lo que sucede es que los estudios han demostrado que aquellos pacientes que tienen una AQI en estadio 3 de severidad tienen significativamente mayor tasa de mortalidad. Entre estadio 1 y estadio 2 no se ve eso, no es significativa la diferencia. Pero los que tienen estadio 3, uno podría afirmar que tienen más posibilidades de morirse. Sirven para pronóstico. ¿Ok? Bien. Entonces, la AQI, como hemos visto, no es una cosa estática. La AQI es un proceso dinámico. Vamos a ir variando dependiendo de lo que hagamos, desde el riñón normal hasta el riñón que puede morirse del todo. Y la idea es que nosotros debemos intervenir para lograr que se descubra, o perdón, para lograr se recupere o se anule el daño inicial y entonces el riñón tenga mayor chance de recuperarse y no evolucionar a estadios más avanzados. Porque sucede que sobre un riñón normal pueden existir factores de riesgo, ¿ok? Entonces ya no es un riñón normal, ya es un riñón de riesgo. Y sobre el riñón de riesgo puede actuar una noxa, una patología, que le produce un daño inicial. Este daño puede ser leve o este daño puede multiplicarse, dependiendo de la noxa, y entonces empezar a producir disminución de la filtración glomerular. Y eso finalmente traducirse en los marcadores de falla renal. Allí no necesariamente termina el proceso. El proceso puede ser reversible en todos los puntos o podría evolucionar hasta la muerte del órgano, ¿no? En este caso del riñón, lo cual definitivamente le disminuye mucho la anestesia, perdón, la evolución al paciente y su probabilidad de sobrevivir. Bien, en cuanto a la fisiopatología, esto es más interesante porque es algo que en la clínica podemos verlo. ¿Y qué tenemos? La aquis prerrenal es la más común de las aquis. La aquis prerrenal es la que probablemente ustedes van a ver sí o sí en su práctica como médicos. Y la aquis prerrenal tiene cuatro grandes grupos de causas. De lejos, la causa más común es depresión del volumen circulante efectivo, es disminución del volumen de sangre que le llega al riñón, ¿de acuerdo? Ya sea producida porque realmente disminuyó el volumen de sangre. Estamos hablando entonces de personas que tienen hemorragias, que tienen diarreas profusas, diaforesis, poliuria, etcétera. Personas que han perdido entonces un volumen importante de sangre y de su agua corporal total. Sin embargo, existe también la lesión aguda perrenal sin pérdida del líquido hacia el exterior. ¿Cómo así? Son los pacientes que tienen, por ejemplo, una pérdida de un espacio a otro espacio. Estamos hablando, por ejemplo, de la creación del tercer espacio. Pacientes que tienen una disminución de su volemia, pero no porque se hayan deshidratado hacia el exterior, sino, por ejemplo, porque tienen una pancreatitis, ¿no? O tienen un ilio y ahí se secuestra líquido. O hay una radiomiólisis y ahí se secuestra líquido. Es como si se deshidrataran, pero porque su volumen pasa de un espacio a un tercer no debería existir. Bien. Y otra razón para que haya hipoperfusión, ¿no? Es en la sepsis. En la sepsis no disminuye el volumen necesariamente, pero sí aumenta la capacitancia. Se dilata el sistema vascular y entonces parece como si estuviese menos lleno por la dilatación o la serie de mediadores inflamatorios que tiene la sepsis. Y entonces va a parecer que hubiese hipovolemia, aunque el volumen sea el mismo,
el volumen circulante efectivo ha disminuido. Entonces, en esta primera causa, que es esta que está en lila, tenemos dos grados extremos. El paciente que viene en shock hipovolémico y el paciente que viene en shock séptico. Bien, son dos grados severos de daño que usualmente se asocian a lesión renal aguda. Sin embargo, también podría darse la lesión renal aguda al haber mala perfusión por una cosa, en una patología que vemos con relativa frecuencia, que es la cirrosis hepática. Los pacientes con síndrome hepatorrenal son aquellos pacientes que tienen una hepatopatía severa, producen hipoperfusión renal y también se produce lesión renal aguda prerrenal. ¿Okay? El segundo grupo viene a ser aquellos pacientes que tienen disminución del gasto cardíaco, ¿no? Por cualquier patología cardíaca. Estamos hablando de la insuficiencia cardíaca, un paciente que tiene un infarto, un paciente que tiene una valvulopatía severa, un paciente que hace pericarditis, taponamiento cardíaco, ¿ok? Tiene disminución súbita de la función del ventrículo izquierdo y entonces eso produce hipoperfusión y falla renal, ¿ok? Tenemos un tercer grupo que viene a ser los que tienen alteración de la autorregulación de la circulación renal. Son aquellas personas que tienen una pérdida del manejo intrínseco de la vasculatura renal. Básicamente se produce por el uso de drogas que afectan la microcirculación. Estamos hablando de personas que usan yecas, aras, AINES, ¿ok? Principalmente eso. Pero también puede haber, por ejemplo, pacientes que usan inhibidores de la calcineurina, medios de contraste, como hemos visto en la clase de la mañana. Y finalmente, el cuarto y último grupo que produce son aquellos pacientes que tienen disminución del lumen de la arteria renal. Para que se produzca una disminución brusca, súbita, del lumen de la arteria renal, recuerden que la arteria renal es una arteria gruesa, lleva 20% del gasto cardíaco. Entonces, para que se produzca eso, tiene que ser algo masivo y brusco. Solamente estamos hablando de una embolia, una ateroembolia, una tromboembolia, ¿no? Que se tapone la arteria renal. Y también hay una patología muy rara que es la disección aguda de la aorta descendente abdominal, que al ir comprometiendo la altura de los vasos renales podría producir isquemia brusca, súbita por disminución del lumen de la arteria renal. Ok, la gripe renal tiene como característica, como ya les dije entonces, que todas estas patologías tienen en común que llevan a disminución del flujo sanguíneo renal. Entonces el riñón sensa que le llega poco volumen. Y lo que el riñón piensa es que falta líquido, falta volumen. Activa varios mecanismos en los cuales empieza a aumentar la resorción de sodio y agua. Principalmente el sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa. Y esto va a producir una orina concentrada con baja eliminación de sodio. Bien, cuando tiene un paciente con una aquí se da cuenta y lo maneja bien, el paciente debería recuperar su función totalmente en 2 a 3 días. ¿Ok? Un paciente con AQI renal bien manejado, sin ningún factor de perpetuación del cuadro, se recupera rápido. En un par de días está otra vez su riñón. Ok, bien. Dentro, ahora tenemos la AQI parenquimal, el segundo tipo de AQI. La AQI parenquimal también tiene varios tipos. La más común de ellas es la necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda no es otra que la continuación de la prerrenal. Tiene las mismas causas, los mismos eventos. ¿Qué cambió? Que la isquemia, la hipoperfusión del riñón, fue lo suficientemente importante para que el tejido renal se muera, para que haya necrosis. Y esa necrosis se da inicialmente a nivel del túbulo, y pues se llama necrosis tubular aguda. Entonces, la necrosis tubular aguda es una prolongación de una prerrenal mal manejada o tratada muy tarde, ¿de acuerdo? Y entonces tiene causas, como les digo, similares a lo que hemos conversado, pero además tiene otras causas. Tiene causas tóxicas,
¿ok? Como ya dijimos en la clase de la mañana, por ejemplo, algunas drogas, tiene los depósitos dentro del túbulo, ¿no? Y finalmente tiene la aquí que se llama nefropatía por pigmentos, que se da por el taponamiento de los túbulos por dos pigmentos endógenos, o la hemoglobina o la mioglobina, ¿de acuerdo? La mioglobina, por ejemplo, asociada a drogas, y la hemoglobina, ¿no? Que está asociado a otros factores. Bien, hay tres formas más de lesión renal aguda parenquimal. Esa que hemos visto, la necrosis tubular aguda, es la continuación de la prerrenal. Hay tres que son distintas. Tenemos la glomerulonefritis, ¿ok? Que es la alteración del glomérulo, de la cual no vamos a hablar ahora porque hay una clase de glomerulonefritis. Tenemos la nefritis tubulointersticial aguda. Acá no hay necrosis tubular, no, sino acá hay nefritis intersticial, es decir, hay inflamación a nivel del túbulo y del intersticio, ¿ok? También puede ser producida por isquemia, ¿ok? Sin embargo, es más frecuentemente vista por causa tóxica, por drogas, por venenos, por medicamentos, ¿ok? Que producen lesión a nivel del túbulo y del intersticio. Podría ser alérgica, sí, también puede ser inmunolérgica, ¿ok? Y además se ve en algunos casos lesión en el túbulo cuando hay un ataque directo al túbulo, por ejemplo, en algunos tipos de rechazo de trasplante renal, etcétera. Bien, el otro grupo es el grupo vascular, ¿ya? Que en algunos libros van a encontrar que el grupo vascular está asociado al de glomerulopatías. Y tenemos además aquí parenquimal de tipo neoplásica y de tipo cirrosis, ¿de acuerdo? La neoplásica obviamente es infiltración tumoral del riñón y la de necrosis cortical es una forma muy rara, pero muy grave de lesión renal aguda, ¿ok? Esto sucede usualmente en el ámbito obstétrico. Es aquella mujer que es gestante y que tiene una complicación obstétrica, ya sea porque se produjo una emergencia obstétrica, como por ejemplo un desprendimiento prematuro de placenta con hemorragia retroplacentaria, o por ejemplo hacen un cuadro de eh, este, preeclampsia, un síndrome HELP con coagulación intravascular diseminada, o en países en vía de desarrollo se ve mucho esto en los abortos sépticos, ¿no? La mujer queda embarazada, se practica un aborto clandestino en malas condiciones de higiene, se termina produciéndole un aborto séptico. En estas condiciones se da la rara necrosis cortical, en la cual se le muere la corteza a los riñones y el paciente tiene un cuadro muy severo, muy marcado de falla renal aguda, del cual no vuelve a retornar. Es decir, estaba bien su riñón hace una semana, hace el problema, le hace toda la evolución del cuadro y se le necrosan las cortezas, de tal manera que el riñón prácticamente se muere y se convierte en forma brusca, súbita, de una lesión renal aguda a una enfermedad renal crónica irreversible. La evolución usual, típica de la necrosis tubular aguda, ¿no? Que es la lesión renal aguda por isquemia, por excelencia, es la siguiente, ¿no? En el momento cero se da la noxa, la lesión, la isquemia, ¿ok? Se da primero la alteración de las células del borde cepillo, luego caen y después de eso se supone que se da una etapa de mantenimiento, ¿ok? Es una etapa que se llama la meseta, que es un periodo en el cual se supone que se ha corregido el daño inicial y entonces el epitelio está empezando a recuperarse. Más o menos lo estimado es que si para la prerrenal se demoraba de 1 a 3 días en recuperarse una vez corregida la noxa, la renal se demora 1 a 3 semanas en recuperarse, ¿ok? Una vez corregida la noxa. ¿Por qué demora más? Porque aquí ya hubo muerte del riñón, hubo muerte del parénquima, y entonces es necesario que se regeneren las células que murieron. O sea, tiene que volver a crecer las células del túbulo, regenerarse, madurar y volverse adultas para que funcione de nuevo el riñón.
Y ese proceso demora alrededor de unos 10 días. Finalmente se va a recuperar la función renal y con un poco de suerte va a volver a su basal. Bien, eso es básicamente lo que les he explicado. Vamos a avanzar. Aquí pueden ver lo mismo en un gráfico, ¿no? Pueden ver cómo se va esfacelando, muriendo el epitelio y cómo se va a producir la muerte del túbulo. Entonces, en la parenquimal existe varias etapas y en resumen lo que se ve es lo siguiente. Una vez que se da el daño y una vez que se da la necrosis, el epitelio empieza a dañarse, hay apoptosis, se esfacela, se va a eliminar la célula destruida hacia la luz tubular y se van a formar entonces los gránulos. Y eso va a dar lugar a la formación de los cilindros granulosos. ¿Ok? Y después de eso puede haber taponamiento de los túbulos, pero después de eso se va recuperando el riñón si es que la noxa fue corregida o fue eliminada. Se empieza a regenerar el túbulo, empieza a madurar la célula regenerada hasta que llega a adquirir todas las capacidades de la célula tubular inicial. Y eso permite que se recupere la lesión renal aguda. Finalmente tenemos la tercera forma fisiopatológica de aquí, que es la aquí postrenal, en la cual se da porque se produce la obstrucción de la vía urinaria a cualquier nivel. Sin embargo, la mayoría de aquí son evidenciadas cuando la obstrucción de la vía urinaria es baja, es decir, a nivel de próstata o a nivel de uretra. Cuando la vía urinaria común se obstruye, es cuando usualmente se hace el diagnóstico del aquí postrenal, ¿ya? Sin embargo, eso no es necesariamente la única forma. Si un uréter se obstruye en forma brusca, también da un aquí, pero un aquí de ese uréter. Lo que pasa que eso no suele traducirse clínicamente, porque mientras esté el otro riñón funcionando bien, realmente no va a haber una variación significativa de los productos nitrogenados ni nada. Entonces, para que veamos la renal, la mayoría de veces van a ver ustedes los pacientes que tienen la obstrucción de toda la vía urinaria, ya sea a nivel del punto común o al mismo tiempo ambas vías urinarias altas, cosa que es bastante poco común. Bien, de lejos es mucho más común la obstrucción de la vía urinaria baja. La forma más común vienen a ser los ancianos que tienen problemas de próstata y deja que su próstata crezca y termina produciéndole daño renal. Y cuando hacen una infección urinaria, se cierra bruscamente la mucosa de la uretra, se cierra la vía urinaria y hacen aquí por obstrucción. Entonces aquí tenemos toda la lista de causas postrenales. Tenemos desde las congénitas a las adquiridas, las tubulares, las neoplásicas, las causas infecciosas y una rara causa que es la fibrosis retroperitoneal. Bien, el diagnóstico, ya lo saben, ya se sabe cómo es el diagnóstico, simplemente hay que usar los criterios que ya tenemos y podemos definir LACI por incremento de creatinina, disminución de diuresis, ¿de acuerdo? Y deberíamos además agregarle si es oligúrica o no oligúrica, y si podemos, cosa a veces no se puede, pero si pudiéramos, deberíamos darle la clasificación de severidad. Es decir, un diagnóstico completo de un paciente con un daño renal agudo sería, ¿no? Lesión renal aguda no ligúrica, ¿ok? Por nefritis tubulointersticial, por ejemplo. Ese es un diagnóstico completo, ¿no? Poner lesión renal aguda, poner aquí, es incompleto. Habría que ponerle algo más, ¿no? Algo que oriente más a cuál va a ser el adecuado manejo del paciente. Bien, cuando hacemos el diagnóstico, no solamente diagnosticamos la AQI, sino es tan importante como diagnosticar la AQI, es ver inmediatamente si tiene complicaciones. Y como sabemos que el riñón ha dejado de funcionar de forma brusca, súbita, uno tiene que buscar qué alteraciones podrían haberse desarrollado desde que ya no se, no funciona el riñón. Entonces, básicamente uno busca los siguientes puntos. Ve cómo está la retención de productos nitrogenados. Ve si es una retención severa o no severa. Segundo, se ve cómo está el manejo del agua. Entonces se ve si el paciente está oligúrico, si luce deshidratado para hidratarlo, o al contrario,
se ve que está bien hidratado y no hay oliguria. Siempre la oliguria es más pues, posible de que la Aki evolucione en forma peor. Es más fácil manejar un paciente que no tiene oliguria. También podría darse poliuria, como se ve en algunas formas iniciales, o en algunos registros donde este, lleva una adecuada contabilidad de la diuresis. El gran problema de la medición de la diuresis es que no en todos los contextos hospitalarios se puede saber exactamente cuánto orina el paciente, ¿ok? Claro, cuando es un paciente crítico y está con sonda y está con un monitoreo horario de diuresis, uno puede darse cuenta claramente cómo va la diuresis. Pero en muchos contextos realmente no se sabe exactamente cuánto orina el paciente y se pierde la oportunidad de hacer un buen diagnóstico y un buen seguimiento de este criterio de manejo hídrico. ¿Qué más hay que buscar cuando se diagnostica aquí? Si es que hay trastornos electrolíticos, ¿no? El sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, el fósforo se pueden alterar. Entonces hay que ver si es que no hay una alteración, sobre todo de potasio, que es la complicación más severa que podría haber en una AQI. Y por último, cuando hacemos el diagnóstico de AQI, tenemos que ver cuánto de ácido se ha retenido, porque en las lesiones renales agudas se deteriora el mecanismo de eliminación de ácidos, entonces empieza a haber retención de ácidos. Normalmente, el organismo produce 1 equivalente por kilogramo por día de ácido. Y eso va a ser una producción estándar, estable. Entonces, cuando disminuye la función renal, uno va a ver que se empiezan a elevar la cantidad de ácidos y eso se traduce en una gasometría con acidosis metabólica. Hay que tener cuidado de ver qué tan severo es esto para dar el apropiado manejo. Una forma útil de hacer el diagnóstico y poder hacer el diagnóstico más preciso es cuando tenemos la AQI por hipoperfusión renal y no estamos seguros todavía si es que es prerrenal o es renal, ¿no? Porque recuerden que la causa es la misma y realmente son dos puntos de evolución de la enfermedad distintos. Simplemente en uno está prerrenal y en el otro ya está posrenal. Entonces, perdón, parenquimal. Entonces, hacer la diferencia entre la prerrenal y la necrosis tubular aguda puede ser un desafío, porque la clínica es la misma, no hay mayor diferencia en la historia clínica. ¿Cómo me doy cuenta? Básicamente porque en la prerrenal, recuerden que el riñón está vivo, el riñón no se ha muerto. En la necrosis tubular sí se murió el túbulo. Entonces, en la prerrenal, lo que tenemos es un riñón que está respondiendo con todos los mecanismos que puede para tratar de compensar la hipoperfusión. Entonces este riñón activa el sistema renal de angiotensina aldosterona y está en un proceso de reabsorción de agua y sodio muy fuerte. Por lo tanto, si ustedes miden el sodio en la orina, en la prerrenal va a estar bajito, va a estar menos de 20. Si ustedes hacen un indicador que es más preciso, que es el FENA, o sea, las fracciones que trae de sodio, van a ver que está a menos de 1%. Es un buen indicador de que hay una lesión prerrenal. ¿Qué más podría llevarnos a pensar en que es prerrenal? Encontrar la orina concentrada, porque sabemos que el paciente está deshidratado. Entonces, una orina concentrada es aquella que tiene una densidad urinaria que usualmente es mayor a 1015. O también, otra cosa que nos puede ayudar a diferenciar es las alteraciones en el sedimento urinario. En la prerrenal, en teoría, no debe haber ninguna alteración de sedimento, ¿ok? Debe ser un sedimento urinario limpio. En cambio, en la renal, como hay necrosis, va a haber una serie de alteraciones. Principalmente va a haber cilindruria. La cilindruria siempre me traduce que hay un trastorno probablemente de necrosis, de muerte celular en el riñón. Entonces, cuando hay, por ejemplo, cilindros granulosos, usualmente nosotros estamos hablando de una necrosis tubular aguda. Si hay cilindros, por ejemplo, leucocitarios, uno puede estar hablando de una nefritis tubointersticial aguda, ¿ok? Cuando hay, por ejemplo, cilindros hemáticos, yo estoy hablando de una glomerulonefritis aguda, ¿ok? Entonces, estos parámetros nos sirven para diferenciar los lugares donde está desarrollándose la lesión renal aguda y para saber si es prerrenal o ya es renal. Las imágenes realmente no son de mucha utilidad para el diagnóstico de AQI, a menos de que se trate del AQI renal. El AQI renal, ahí sí, son de utilidad las imágenes y de mucha utilidad, realmente, ¿ya?
Pero cuando no se habla de AQI postrenal, realmente la AQI no se diagnostica con imágenes. Bien, lo que se puede diagnosticar son las complicaciones, algunas alteraciones. Bien, pero no la AQI per se. Bien, ¿qué sucede cuando... Ay, esperen un segundito. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando hay un AQI? Como les digo, había que ver complicaciones y hay que tener en cuenta que cuando se da un AQI, se altera el funcionamiento de casi todos los demás órganos. Al haber retención nitrogenada, retención de toxinas, va a haber disfunción tanto a nivel cerebral, pulmonar, cardíaco, hepático, hormonal, ¿de acuerdo? Todos los órganos se ven de una u otra manera alterados y empiezan a funcionar de una u otra manera alterados. Bien, muchas veces no estamos seguros si el paciente viene y tiene lesión renal aguda o además tiene ya alguna enfermedad renal crónica. Bien, en ese caso, ahí sí podría ser un poco útil la ecografía, el estudio por imágenes, pero hecho por un buen nefrólogo, perdón, un buen radiólogo o un buen nefrólogo, cualquiera de los dos, ¿ya? Porque cuando hay evidencia de signos crónicos en las imágenes, uno podría tranquilamente establecer el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Sin embargo, recuerden que puede coexistir, o sea, un paciente con enfermedad renal crónica, cuyo riñón es más lábil, puede ser un episodio de lesión renal aguda concomitante, sobreimpuesta, ¿ok? Entonces, a veces este diagnóstico es importante y necesario para ver el pronóstico del paciente. Está bien determinado que cuando un paciente tiene una enfermedad renal crónica y lo pone en riesgo de AQI y desarrolla una AQI, se demora más tiempo en recuperarse, su recuperación es más lenta. Bien, ¿qué puede llevarnos a hacer la diferenciación si es AQI o es RC? Bueno, encontrar una enfermedad de fondo que cause RC, un examen físico que nos oriente a una RC, ¿no? Que tengamos anemia normocítica normocrómica, típica de RC, que haya, ¿qué más? Mm, 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 mm. A veces el antecedente importante o la presencia de un examen previo de función renal, donde al paciente no le habían dicho que tenía problema renal, pero ustedes cuando lo evalúan y ven que estaba ya alterado, también es importante para saber que había una lesión renal, una enfermedad renal crónica sobre la que se ha agregado una insuficiencia renal aguda. Bien, ok. Esto es lo que hemos conversado ahorita. ¿Cuándo se hace biopsia para un paciente con lesión renal aguda? No es muy frecuente, ¿ya? Porque la mayoría de AQI son prerrenales, recuerden. Y de las AQI renales, la principal causa de AQI renal viene a ser la necrosis tubular aguda, que es una continuación del, la, perdón, la biopsia renal se hace pocas veces porque la mayoría de veces el diagnóstico es clínico, no se requiere. Hay pocas condiciones en las cuales la biopsia renal nos va a dar ayuda diagnóstica. ¿Cuándo, por ejemplo, una biopsia renal nos da ayuda diagnóstica? Principalmente cuando la AQI no es ni la prerrenal ni la necrosis tubular aguda, como les decía, sino es la glomerulopatía. En las glomerulonefritis sí es casi obligatorio hacer una biopsia renal. Y también se hace biopsia renal cuando el daño es tubular y no se tiene clara la causa de por qué se ha producido el daño tubular. Es una causa mucho menos frecuente de biopsia. Bien, no vamos a hablar mucho más de biopsia porque supone que también se va a tocar en la clase de glomerulopatías. Sin embargo, para dejar claro el punto, se hace una biopsia en un paciente con lesión renal aguda, uno, cuando tiene un compromiso parenquimal y no se sabe la causa, ¿ok? Cuando se sospecha que es glomerulopatía, y el paciente que evoluciona de forma tórpida, el paciente que no evoluciona bien, que pasa 1, 2, 3, 4 semanas y no recupera la función renal. Entonces en ese paciente se puede hacer una biopsia para poder determinar cuál es la causa del daño. Esta es una biopsia renal de un paciente con una lesión renal aguda, donde pueden ver ustedes, ¿no? La gran alteración a nivel de los túbulos, ¿ok? Y esto nos da el diagnóstico de que esto era una nefritis tubulointersticial aguda. Muy bien. Tratamiento. Para terminar con el tratamiento, es básicamente orientado
a corregir la causa y o manejar las complicaciones. A veces la causa no se puede manejar del todo, entonces nos encargamos de manejar complicaciones. Entonces el tratamiento está dirigido a qué tipo de falla renal tenemos. Es diferente en la prerrenal que en la parenquimal que en la porrenal, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es que entre más pronto se instala el manejo, evitando que el paciente llegue a un estadio 3, el pronóstico de vida del paciente es mucho mejor. Y entonces lo que se hace primero es, nos preguntamos, ya, mi paciente tiene lesión renal aguda. Lo primero que hay que preguntarse por la epidemiología es, ¿está hemodinámicamente estable? O sea, tiene una buena presión arterial, no está chocado, no está deshidratado, tiene un buen volumen sanguíneo, ¿ok? Está bien la hemodinamia, entonces vemos si la presión de cuña, la PVC está bien, el diámetro de la vena cava por ecografía, vemos si está esa vena cava bien o está colapsada, ¿no? Vemos que su hematocrito sea mayor a 30, su hemoglobina mayor a 10. Entonces vemos todo lo que son los parámetros de estabilidad hemodinámica. Porque si mi paciente está inestable hemodinamicamente, es lo primero que tengo que manejar para compensar y corregirla aquí. Si el paciente sigue inestable hemodinamicamente, si sigue chocado, obviamente no se va a recuperar nunca del aquí. Es lo primero que tengo que ver, estabilidad hemodinámica. Y una vez que yo veo que si mi paciente está estable o está inestable, y si está inestable, empiezo a estabilizarlo de la manera que sea pertinente para el paciente, entonces mi segunda pregunta es ya sobre complicaciones. Tiene aquí mi paciente, ya sé que lo he estabilizado, estoy mandándole manejo. Mi siguiente pregunta es, ¿el paciente tiene hipercalemia? Porque la hipercalemia es la complicación más grave y más frecuente que hay en las AQI. El paciente se puede morir por la hipercalemia. Entonces, si hay hipercalemia y es severa, le empiezo el manejo ya, ¿ok? La tercera cosa que me pregunto es si está bien hidratado. Si está deshidratado, le repongo volumen. Y si está sobrehidratado, probablemente yo empiece a utilizar diuréticos, siempre y cuando no esté inestable médicamente. E intento que pierda o que gane el líquido que sea apropiado. Y no solamente el líquido, sino también tengo que darle un aporte de sodio, de potasio, ¿ok? Es decir, hay que darle el manejo adecuado para la hidratación, o en caso contrario, está sobrehidratado, darle el diurético apropiado para empezar a eliminar el volumen retenido. Luego veo cómo está el sodio, no se altera mucho el sodio usualmente. Y finalmente empiezo a manejar acidosis metabólica. Veo qué tan acidótico está, empiezo a manejar la acidosis metabólica y lo monitorizo en el tiempo. Bien, ya con mucha menos frecuencia tenemos que manejar otro tipo de cosas como por ejemplo otros trastornos de electrolitos, el calcio, el fósforo. Lo que sí tenemos que ver en el manejo de aquí es que todas las drogas estén adecuadas y estén corregidas para la función renal. A veces un paciente está con una aquí por una causa y le empiezan a dar antibiótico por otro motivo y no se lo dan corregido. Y el antibiótico termina siendo dañino. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado que los fármacos sean corregidos de acuerdo a la función renal cuando es correspondiente. Finalmente hay que mantener bien la nutrición del paciente y decidir si es que este paciente tiene o no indicación de reemplazo renal. Y si tienen la duda, llaman a nefrología y nosotros nos encargamos de definir si entra o no entra a reemplazo renal. ¿Cuándo debe entrar un paciente a reemplazo renal? Usualmente cuando tiene edema agudo de pulmón que no responde a manejo, hiperpotasemia severa que no responde a manejo, acidosis metabólica severa que no responde a manejo, está encefalopático de tipo urémico, tiene pericarditis urémica, diabetes hemorrágica, o ha sido intoxicado o envenenado por alguna droga o un alcohol que no habíamos podido manejar de otra forma clínica y hay que sacarlo por diálisis. Muy rara vez es indicación de diálisis en la AQI hipercatabólica o la que tiene una sobrecarga de hídrica sin llegar a edema agudo de pulmón, pero que ya sabemos que con el tiempo no va a evolucionar bien y había que mejor ingresarlo a diálisis. El pronóstico de la patología va a variar mucho, depende de la causa y depende de la velocidad de acción de los pacientes. Lo que está claro es que lo ideal es que se diera como esa línea verde que ven ahí. Se da el insulto, se da el daño y en unas pocas horas o días el daño se recupera y el paciente vuelve al inicio. Y tratar de que no se dé el desarrollo de la segunda o tercera línea y muchísimo menos que evolucione como la línea naranja, en la cual se pierde la función renal y se pierde constantemente hasta que el riñón no funciona nada.
Ya esa evolución número 4, donde se cae la función renal y no se recupera, es la que se ve en la necrosis cortical, la que les decía en la complicación obstétrica. Ahí. Bien, en cuanto al pronóstico de la lesión renal aguda, es variable. La tasa de mortalidad depende mucho del tipo de paciente donde está internado. Los que más se mueren son los pacientes que tienen sepsis y los que están en cuidados intensivos. ¿Ok? Y esos se mueren entre 60 y 90%. ¿Ya? Entonces la tasa de mortalidad va a depender de la severidad del tipo de paciente. Obviamente, dos pacientes con el daño renal similar, pero que uno tenga 20 años y el otro tenga 70, tiene diferente pronóstico simplemente por el factor edad. Entonces, darle pronóstico es medio complicado. Lo que más o menos está claro es el pronóstico de la lesión renal aguda que se produce en el contexto de cuidados intensivos. ¿Ok? Cuando un paciente está en cuidados intensivos, por la causa que sea, ya sea lesión renal aguda, ustedes ya saben que su pronóstico de muerte va alrededor del 60%, o sea, más o menos el 60% de pacientes en UCI con sepsis eh, se van a morir si es que desarrollan lesión renal aguda, independientemente de que dialicen, no dialicen, con todo, igual esa tasa de mortalidad, ¿ok? Y también se puede decir eso cuando hay la lesión renal aguda post cirugía cardiovascular, ¿ok? La mortalidad también es alta, ¿ok? 60% más o menos, y entonces es parte de la evaluación de pronóstico del paciente. ¿Qué más me da mal pronóstico o menos pronóstico cuando hay lesión renal aguda? Obviamente ya dije, adultos mayores, los varones, los que tienen estadio 3 de falla renal aguda, los sépticos, y los que tengan mal funcionamiento, disfunción básicamente cardíaca y también respiratoria. Este es el pronóstico a través del tiempo. Vean que no ha mejorado mucho después de muchos años de estar estable. Y esto es lo que ustedes ven es básicamente mortalidad, ¿no? Como la mortalidad es mayor en los que tienen estadio 3 versus los otros estadios de severidad de daño renal. Bien, el pronóstico también varía dependiendo del estadio. Vean como los del estadio 3 tienen menor sobrevida a 40 días nada más. Y básicamente con eso estamos concluyendo. Lo último para mencionar es que la lesión renal aguda es una patología no solamente importante por la seria y mortalidad que tiene asociada, sino también porque es costosa, es una patología costosa. Y vean que a medida de que aumenta más la creatinina, el gasto que se hace para el tratamiento de la enfermedad es notoriamente mayor. Entre más lesión renal hay, más costosa va a ser la recuperación de ese paciente. Bien, con esto hemos tratado de resumir un capítulo amplio, extenso, que es lesión renal aguda. Estos son los conceptos principales que les van a servir para poder definir y manejar un paciente con AKI. Si hubiese alguna pregunta, por favor, háganla ahora. Dime, Miguel. Sí, doctor, tengo dos consultas. La primera es, cuando tengo, digamos, un problema renal, el que sea,